Como sabéis, hemos venido a presentaros el último libro que hemos escrito contra la Revolución Francesa. Justo antes de venir estaba con un colega que vive aquí en Málaga y me preguntaba si era una forma distinta de contar la Revolución Francesa. He dicho no, estamos contando la Revolución Francesa tal cual fue y no como habitualmente nos la habían contado. Y esto es quizás una de las cosas más contradictorias a las que nos enfrentamos, no solo cuando hacemos divulgación histórica, sino cuando hacemos investigación histórica en general. Las contradicciones que supone el hecho de que haya ciertos discursos consolidados sobre la historia del pasado y cómo nos tenemos que esforzar por no volver a esa historia del pasado, que eso lo vamos a conseguir a través de la documentación, a través de las evidencias arqueológicas, sino cómo superar los discursos establecidos. Y el caso de la Revolución Francesa es complicado porque es un proceso histórico notable para nuestro mundo contemporáneo, pero con ese punto de que ha sido muy manipulado, ha sido muy tergiversado, sobre todo desde el punto de vista político. Se ha utilizado la Revolución Francesa con todos los fines más variopintos, y es curioso porque probablemente habrá pocos acontecimientos del pasado que hayan sido tan aprovechados por las diferentes corrientes políticas contemporáneas. Entonces, lo que hicimos en este libro con Fernando fue preguntarnos inicialmente, él y yo, que hemos tenido una educación formal parecida a la que habéis tenido todos los que estáis hoy aquí, sobre todo en primaria y más que nada en secundaria. ¿Qué nos contaron de la Revolución Francesa? Pero Fernando y yo, que además estudiamos historia en la Autónoma de Madrid, yo soy un poquito mayor que él, yo iba por delante de él, ¿qué nos explicaron de la Revolución Francesa en la universidad cuando estudiabas historia? Por tanto, en principio, en esa carrera en la que te van a dar un título que después, cuando te peleas con otros en Twitter, puedes exhibir como un arma mayor de decir yo sí soy historiador porque me dieron un título. Recordad que el título universitario tiene el agravante de que por lo general primero te lo dan y luego aprendes el oficio. Pensemos, y además aquí me voy a meter con mis colegas, pensemos lo que nos ocurre a los arquitectos. A los arquitectos primero nos dan el título, después tenemos que construir o no, que es la antítesis de cómo se había hecho la arquitectura por parte de la humanidad en los 10.000 años previos a la instauración de los títulos de arquitecto en el siglo XIX. Entonces, lo absurdo es considerar que el título es el que te da el valor. De modo que, ¿cómo nos explicaban la historia de la Revolución Francesa en ese mundo académico? Pues nos lo van a explicar generando dos ideas fundamentales. Idea número uno, la Revolución Francesa es un proceso altamente positivo y no hay ningún proceso histórico que sea altamente positivo. Los procesos históricos son y tienen consecuencias, pero la Revolución Francesa en concreto es altamente positivo y además apoyado por la mayoría de la población que vive en esos años en Francia. Y esos son los dos grandes titulares, y a partir de ahí podemos explicar toda la revolución y por tanto, si algo es negativo, será un mal menor. Esto de que pongamos la guillotina en marcha y le cortemos la cabeza a 30.000 personas, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Seguro que sobraban, ¿vale? Algo mal habrían hecho. Y de la misma manera, son 30.000, en un país lleno de millones de habitantes, que haya 30.000 que discrepen, pues ya está, con eso lo tenemos resuelto. Y pensad que esa es la imagen que tenemos de la Revolución Francesa, un proceso altamente positivo apoyado por la mayoría. Entonces, cuando uno comienza a estudiar la Revolución Francesa, la primera idea que se va a encontrar es en qué momento podemos pensar que esto se pone en marcha. Hay un monarca que tiene una deuda económica, que convoca a su nobleza, a los que le van a pedir un apoyo, los nobles no quieren pagar, convoca a todos generales, el equivalente a las cortes, y buena parte de los que están representando a la nación francesa en las cortes se oponen. Es un grupo muy minoritario. Y esto es una idea interesantísima, porque esto no es Francia levantándose contra un rey. Es un grupo minoritario que decide que no quiere seguir la voluntad del rey. Y ese grupo minoritario, de repente, se encuentra envuelto en un motín del pan, que es la toma de la Bastilla. Se encuentra envuelto en una revuelta popular donde lo que las gentes que salen el 14 de julio a protestar, de 1789, lo que quieren es pan, porque el pan está caro y quieren que les den el pan. Entonces hay una singular combinación entre una élite política muy reducida, que tiene ciertas ideas de cómo transformar el país, y una cantidad de gente hambrienta en París en esos días. Lo más llamativo es que en el momento de poner ilustraciones para el libro, los que tengáis el libro habéis visto, lo que tuvimos que hacer fue pedirle a nuestro colega Javier Rubio de Academia Play que nos dibujara un mapa de París. Porque otro de los elementos es que la revolución es un fenómeno muy parisino.
muy parisino. Entonces, claro, esa visión global ocurrió en toda Francia, todo el mundo se movilizó. Cuando empiezas a bajar la DT te das cuenta que es bastante más minoritario, no es tan popular como nos lo han querido vender. Y pensemos, por ejemplo, ahora que estamos en pleno proceso electoral en Francia, pensando en los resultados que hubo en la primera vuelta el fin de semana pasado, que ocurrió en París y que ocurrió en el resto de Francia. Si habéis visto esos mapas resumidos donde nos dicen qué candidatos han ganado en cada sitio, habréis visto que París tiene dos colores completamente distintos al resto de Francia. En París han ganado en la parte occidental el partido de Macron, en la parte oriental la Francia Insumisa, y en el resto de Francia mayoritariamente ha ganado el partido de Le Pen. Esa es una realidad que no se aleja mucho, por supuesto, no con esas corrientes políticas, a lo que sucede en la Revolución Francesa. De repente nos encontramos una revolución parisina que poco a poco va a ir expandiéndose por el resto de Francia, y se va a expandir no porque los franceses digan, oye, qué chulo estos parisinos que lo están haciendo, sino porque la revolución se va a ir imponiendo. La revolución va a aprovechar un larguísimo proceso histórico de eliminación de contrapoderes, donde los reyes han ido cada vez acumulando más poder, de modo que los revolucionarios lo único que tienen que hacer es dar un último golpe para terminar de eliminar contrapoderes. Es todo ese programa legislativo de 1789, y así yo puedo exportar la revolución desde París al resto de Francia. Esto que os estoy contando son hechos históricos, es pura cronología, que es el material sobre el que se construye la historia, el tiempo y qué es lo que va ocurriendo a lo largo de ese tiempo. Claro, visto de esa manera, ya no es esa revolución mayoritaria, es una revolución con un claro origen, que va siguiendo un proceso de expansión, e incluso en algún momento puede topar con alguna parte de Francia donde se pongan especialmente cabezotas contra la revolución, que es el caso de la Vendée. Pero llamativo en el caso de la Vendée, esta región de la costa atlántica al sur de Bretaña, que ellos sí se van a oponer a la Revolución Francesa, es que cuando estábamos en el instituto nunca nos hablaban de la Vendée. Ya para empezar, nadie nos contaba que la Vendée existía. Cuando llegas a la universidad, te explicaban que existía la Vendée, estos los últimos que resisten a la revolución, hasta que después que la Vendée se pone en marcha 4 años después de empezar la revolución. No se puso al día siguiente. No fue alguien que protestó y dijo, no, oye, esto que estoy haciendo no me gusta. ¿Qué ha ocurrido en esos 4 años? ¿Por qué el tipo que en el año 89 no se subleva, ni en el 90, ni en el 91, ni en el 92, de repente decide sublevarse en el 93, o más en el 94, o más en el 95? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué está pasando en la Revolución Francesa para que eso que aparentemente era, recordad el primer adjetivo, tremendamente positivo, hay una parte de la sociedad francesa que esté dispuesta a entrar en combate violento contra la revolución al cabo de 4 años? O sea, esto no es, hostia, primer día, joder, que estáis tocando las narices, mejor voy a por vosotros. No. Ya tengo capacidad de saber lo que está ocurriendo, y ahora que ya sé lo que está ocurriendo, es ahora cuando me levanto contra la revolución. Entonces, esto es lo que tratamos de mostrar en el libro, cronología. Vamos a ir desmontando los mitos y vamos a ir presentando la cronología. Ojo, el hecho que se hable contra la revolución es más una cuestión de mercadotecnia por parte de Fernando, que sabéis que es contra todo, ¿vale? Primero y ante todo, Fernando tiene algo contra lo que pelea cada día de forma violenta y salvaje, es contra el buen gusto culinario. Su capacidad para comer correctamente es inexistente. Entonces, claro, cuando uno está en contra de la posibilidad de comer correctamente, ya a partir de ahí pues está en contra de cualquier cosa. ¿Bien? Pero contra la buena alimentación es el punto inicial, clave y fundamental. Entonces, por eso es la contrarrevolución vinculado al concepto que maneja Fernando en sus programas. Supongo que eso es un gol de España. Bien. Entonces, a partir de ahí, la idea no es estar en contra de la revolución, sino estar en contra de esa construcción forzada del pasado, que en el caso de la Revolución Francesa tiene el agravante de que es tremendamente conocido, tremendamente popular, y que todos nos manejamos con estereotipos. Y voy a cerrar con algo que hicimos ayer. Dimos una charla hablando sobre historia de Málaga frente a un grupo de malagueños numeroso, en el cual la mayor parte de la gente que estaba sentada sabía de Málaga, probablemente más que nosotros, pero en la que nos atrevimos a hacer algunas preguntas, y que esta mañana, claro, uno está en Málaga, recordad, Fernando está en contra del gusto culinario, de modo que si nos dejan solos y ya no tenemos gente que nos lleve a sitios ordenados y correctos, pues Fernando va al puerto, a los restaurantes para turistas a comer. Pero bueno, al menos, como hemos estado paseando por el puerto, todos conocéis vuestro maravilloso puerto, tenéis todas vuestras láminas
donde va mostrando las diferentes imágenes desde el siglo XV hasta el siglo XIX de cómo el puerto ha ido evolucionando, y un montón de imágenes de Málaga. Nosotros ahí le explicábamos que durante el proceso de industrialización de Málaga del siglo XIX, iniciativa de gentes como Heredia o Larios, se ponen en marcha aquí una serie de industrias siderúrgicas, textiles y demás. Y sabéis que una de las razones por las cuales se considera que las industrias fracasaron es por la falta de combustible, deforestaron los montes, ¿de acuerdo? Le pegaron fuego a todos los árboles que habían crecido y después el carbón estaba muy caro. Claro, la imagen es que deforestaban los montes. Yo que vivo en un pueblo, viendo los montes alrededor de Málaga, digo, la verdad es que esto en Amazonas no era. El día que empezaron a cortar árboles, esto en Amazonas no era. Y aquí lo que van creciendo son chaparros y encinas, ¿de acuerdo? Y si uno ha hecho alguna vez, ha comido a base de leña de encina, para altos hornos y fundir hierro, la cosa está complicada. O sea que lo de la deforestación a lo mejor no es del todo correcto, a pesar de que es uno de los mitos de la historia de Málaga. Los industriales deforestan Málaga, se quedan sin combustible y la industria tiene que quebrar porque se quedan sin combustible. Pues andábamos paseando por el puerto buscando algún restaurante infame para Fernando y hemos visto los grabados, y había un grabado del siglo XVII que todos habéis visto docenas de veces por la ciudad de Málaga, las montañas al fondo, cultivadas y sin árboles. Maravilloso. Málaga vivió un proceso geográfico espectacular que fue que en 1650 en Málaga no había árboles, en 1750 crecieron secoyas gigantescas por doquier, 50 años después los industriales pusieron en marcha su industrialización, cortaron todas las secoyas. ¿A que no os habéis dado cuenta que tenéis un grabado en el puerto con los montes de Málaga atrás pelados, sin árboles? Están los cultivos, o sea, el tipo dibujó correctamente, dibujó lo que estaba viendo. Bueno, pues la posibilidad es que salen de la deforestación, podéis decir, oye, fíjate, donde todo el mundo puede verlo, hay un gigantesco grabado de la Málaga del siglo XVII donde los montes no tienen árboles. A partir de ahí podemos debatir, discutir las razones de las crisis, de las industrias malagueñas en la segunda mitad del XIX, pero hay un elemento que no podemos incorporar, la deforestación. Porque hay un documento y diréis, qué cabrón, se lo han encontrado en el puerto. O sea, no han ido a un archivo oscuro a buscar, no. Tenemos el grabado colgado en el paseo marítimo del puerto por donde pasan miles de turistas todos los días. Y hasta ahora nunca nadie me había dicho, ¿habéis ido a ver ese grabado en donde Málaga no tiene árboles en las montañas que le rodean? Pues esto es lo que ocurre en nuestro libro. Os vamos a contar cosas en los libros que decís, pero estaban en un grabado en el puerto de Málaga, ¿por qué no me lo contaron? Pues bueno, afortunadamente Fernando se puso cabezón en que hiciéramos este libro y así os lo pudimos contar. Fernando. Bien, te he subido la cámara para que aparezca, ¿sí? Bueno, la Revolución Francesa, como supongo que ya sabréis si sois contraescuchas, es un tema que tratamos en la Contrahistoria hace ya un par de años, 2 años y medio. Tuvimos 4 programas que tuvieron mucho éxito, dimos una visión, no voy a decir contra, porque estar contra la Revolución Francesa es como estar contra Tutmosis III, es algo del pasado y no tiene mucho sentido, lo digo porque algunos nos han preguntado si éramos carlistas o requetés o algo así, no lo somos ni mucho menos, pero bueno. Te puedo utilizarlo de contra, que es un poco el nombre de marca que ya he utilizado con la Contrahistoria de España, la propia Contrahistoria, y que quedaba bien, y podría ser un reclamo comercial. Pero vamos, no es que estemos en contra, estar contra acontecimientos históricos es una estupidez, no tiene sentido. Bien, la Revolución Francesa, cuando nos pusimos en aquellos programas, que salieron 4, podrían haber salido 5, 6 o 10 o 12, porque es un proceso histórico que dura no mucho desde el punto de vista histórico, aproximadamente unos 25 años, un cuarto de siglo, mucho para la vida de una persona, es decir, hubo franceses cuya vida quedó marcada por la Revolución Francesa, pues prácticamente todos los que habían nacido en la década de 1760, 1750 incluso, lo que Napoleón Bonaparte, que nació en 1769, y no solo los franceses, marcó a varias generaciones de europeos, porque tuvo unas consecuencias de muy largo alcance, bueno, tan de largo alcance que llegan hasta el momento presente, y estamos en 2024. Bien, cuando abordamos esta historia, lo que pensamos es, tenemos un proceso histórico no muy largo, si lo miramos desde el punto de vista histórico, de hecho fue un chasquido, 25 años no es nada, estamos hablando de la historia del ser humano, que son miles de años, pero para lo que es nuestro tiempo, este libro está escrito ahora y no dentro de 3.000 años, que entonces sí podrá ser visto ya con una perspectiva pues que no la dan los 200 y pico años que han pasado, tuvo una influencia tremenda en nuestro mundo presente,
y que partíamos del hecho que todo el mundo, o por lo menos los aficionados a la historia, creen conocerla, porque es de los temas que nunca salen de los temarios, de la educación secundaria ni por supuesto en la facultad, en el caso de que vayáis a estudiar historia. Todos, no sé, los del bachillerato antiguo, los del BUP, que aquí hay algunos que lo estudiaron, pues todos estudiamos, al menos nos hicieron estudiar o al menos memorizar algunas fechas de la Revolución Francesa. Me consta que los que han venido detrás de nosotros, que ya han estudiado la ESO y el bachillerato moderno, también la Revolución Francesa no se la suelen saltar los profesores porque consideran que tiene muchísima importancia. Un acontecimiento que prácticamente todo el mundo, del que prácticamente todo el mundo puede dar cuenta de él, si saliésemos a la calle y lo preguntásemos, tenía que ser un analfabeto integral para que no nos supiese decir absolutamente nada de la Revolución Francesa, es decir, que no supiese de su existencia, pues se supone que es algo que debería conocerse, no voy a decir bien, porque la historia interesa lo que interesa, pero al menos tener una idea más o menos clara de en qué consistió. Pero no, si bajamos a la bibliografía o sostenemos una conversación con un familiar o con un amigo, una de las primeras cosas que yo he visto a lo largo de mi vida era que había, no voy a decir desinformación, pero sí ignorancia respecto a la Revolución Francesa. Y me preguntaba por qué a la gente no le gusta ser ignorante. Y utilizarla como argumento político 2 siglos y medio después tampoco tiene mucho sentido. Aunque hay algunos, no les voy a poner nombres, pero creo que los conocéis, recordad aquel tuit de Irene Montero de hace unos años cuando decía que nuestros recortes eran con guillotina. Estaba haciendo referencia a un episodio especialmente lamentable de la Revolución Francesa que coincide cuando termina por enloquecer en el año 1793 con la Convención Nacional y deciden guillotinarse entre ellos. Bueno, y a todo el mundo, al que pasaba por allí, a la que se descuidase le guillotinaron. Fueron guillotinadas miles de personas, en torno a 40.000 personas, en un periodo de tiempo realmente corto. Una de las cosas que decimos en el libro es que la Inquisición española en 300 y pico años decretó, creo que fueron 3.000 sentencias de muerte o una cosa así. Es decir, que la diferencia era sustancial. Bien, todo esto creo que cualquier persona más o menos lo conoce: la toma de la Bastilla, la guillotina, Luis XVI, María Antonieta, por supuesto, que además ha sido motivo de infinidad de películas, Napoleón Bonaparte, que es un producto de la Revolución, aunque muchos no lo incorporan mentalmente en la Revolución Francesa, sino que consideran que Napoleón Bonaparte es otra cosa distinta. Es una fase, una etapa de la historia de Francia diferente y posterior, pero que no está, digamos, vinculado a la Revolución Francesa, o al menos no directamente vinculado. Bien, no está muchísimo. Napoleón Bonaparte es un producto de la Revolución, de hecho es el producto más acabado de la Revolución Francesa, y esto tratamos también de explicarlo en el libro. Así que escogimos la cuenta larga, que es la que va de 1789, desde la toma de la Bastilla, mejor dicho, la convocatoria de Estados Generales, hasta la vuelta de los Borbones, porque una de las cosas que se conocen pero no se valoran, como ha dicho Alberto ahora, todos sabemos, porque tenemos en el puerto de Málaga una imagen del siglo XVII pintada por un holandés, un cuadro con una precisión asombrosa, parece casi una fotografía en color, y vemos detrás los montes de Málaga que no tienen árboles, pero a pesar de todo estamos todos convencidos de que los industriales, la industria malagueña se arruinó porque faltaba combustible, porque habían talado y quemado esos montes supuestamente llenos de árboles con gran potencia calorífica para poner en marcha sus industrias. Bueno, una cosa y la otra, en fin, bueno, tampoco hace falta ver ese cuadro. Cualquiera que conozca la geografía de este lugar de España sabe que es un lugar soleado, que por algo se llama la Costa del Sol, y es seco. Luego, si se corta un árbol, tarda mucho en regenerarse. No es un lugar, qué sé yo, como Asturias, Santander o el País Vasco, donde, en fin, se puede talar un bosque y a la vuelta de 50 años tienes un bosque idéntico en su lugar. Es decir, que no hace falta ni siquiera eso, simplemente aplicarle el sentido común. Bien, pues la idea de que la revolución termina en 1814 con la vuelta de los Borbones en la persona de Luis XVIII se suele ignorar. Dicen, la Revolución Francesa liberó al género humano. Estos son los más entusiastas y los más optimistas. Bien, quedémonos con que liberó solo a los franceses. Vale, pero les liberó un ratito, porque en 1814 volvían a tener un rey absoluto, y no solo un rey absoluto, sino un rey más absoluto que Luis XVI. Luis XVI y Luis XVIII eran hermanos. Luis XV tuvo 3 hijos que los 3 fueron reyes. Luis XVI primero, Luis XVIII después y luego Carlos X, que fue el último de la dinastía borbónica en Francia, que fue todavía más absoluto que su hermano Luis. Que su hermano Luis el segundo, es decir, el 18º. Es decir, ponen todo al revés
guillotinan a 40.000 personas, hacen auténticas masacres en las fronteras contra los países vecinos, dentro de la propia Francia, para volver 25 años más tarde a tener un rey tan o más absoluto como el que habían guillotinado, a volver a un orden de cosas que se restaura por completo, que era idéntico o peor incluso porque habían refortalecido la estructura estatal. Una de las cosas que aprovechan los dos últimos reyes de Francia, Luis XVIII y Carlos X, es esa concentración de poder en París que le han regalado los revolucionarios. No la rechazan, al contrario, pues bueno, nos han dado, y lo insistimos mucho en el libro, han hecho estos tipos, estos desarrapados, estos sansculottes, estos intelectuales y estos filósofos, lo que han conseguido es hacer realidad el sueño de Richelieu con Luis XIII y el sueño de Luis XIV de Mazarin. Es decir, que todo recaiga en una figura central, que esté en París. Porque la Revolución Francesa es un proceso acelerado de centralización del poder en París y en una pequeña casta de gobernantes, que pueden ser unos pocos, como sucedió con la Convención o con la Asamblea Nacional, o puede ser uno que coopta el poder. Basta con que, sí, es uno de los grandes peligros de este sistema, y es que al estar todo tan concentrado en un lugar y dentro de unas instituciones, por más que se haya buscado contrapesarlas mediante poderes, separando el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo, basta con que aparezca un dictador armado, decida que él elige a los jueces y que él es el que decide las leyes o que él coloca a los diputados, ya, asunto resuelto. Ya los tres poderes comparecen, por lo menos, están ahí, pero realmente no sirven de nada. Ese problema lo tenemos en la España de nuestro tiempo. Vemos que el poder ejecutivo tiene el poder legislativo mediante una serie de pactos, no digamos ya cuando gobiernan con mayoría absoluta, y además quieren laminar el poder judicial, es decir, eliminar los famosos tres poderes de Montesquieu, que el asunto perfil evidentemente porque no es un libro sobre la Ilustración, pero lo tratamos. Pero en cambio nos dicen, y esto es curioso de nuevo, volvemos al punto de partida, nos dicen que antes de eso fue un avance, porque antes de eso los poderes no estaban contrapesados. Es decir, el rey, la figura del monarca, tenía todo el poder, absoluto. Más le han puesto el adjetivo absoluto, y por lo tanto todo lo que fuese separarlo, trocearlo, venía bien. Bueno, eso no era cierto. Los monarcas absolutos no eran solo de nombre. Estos monarcas absolutos, como pueden ser Luis XVI de Francia o su contemporáneo directo en España, que era su primo, que era Carlos IV, seguramente querían ser reyes absolutos, pero por fortuna para sus súbditos no lo eran del todo, o no tanto como ellos hubieran querido. Pero había un montón de contrapesos en las sociedades del así llamado antiguo régimen, el estado de cosas anterior a la Revolución Francesa. Por cierto, eso del antiguo régimen se utiliza como referencia el mundo, si os fijáis, por lo menos Occidente, es el antiguo régimen, el mundo de ayer, este momento de cambio y el mundo de hoy, o el mundo actual, el mundo contemporáneo. Bueno, estos monarcas tenían, por supuesto, contrapoderes. Estaba la Iglesia, estaban las ciudades. Las ciudades tenían, los concejos de las ciudades tenían, tanto poder que quien se independiza en América, quien pone los procesos de independencia en marcha, son los cabildos. No es el Simón Bolívar levantando una espada, eso vendría ya después, pero al principio son los cabildos. Y eran las universidades eran autónomas en el mejor sentido de la palabra, tenían hasta sus fueros propios. Tiene la propia nobleza, que mal que bien, a pesar de que ha ido perdiendo poderes, tanto en Francia como en España, como en otros países de Europa, sigue contando con muchos derechos y privilegios. Es decir, pueden plantar cara al rey si en el caso de que las cosas vayan mal. Un ejemplo lo ponemos en el libro. El momento anterior a la convocatoria de Estados Generales, lo que en España llamaríamos las Cortes, convoca Luis XVI, por indicación de su ministro de Finanzas, un tipo que se llama Calón, la asamblea de notables. Los notables eran los aristócratas, los grandes aristócratas de Francia. Y les pide dinero porque está arruinado, porque ha gastado mucho en una guerra contra Inglaterra, pero no en Francia, sino en el otro lado del mundo, los Estados Unidos. Los notables le dicen que se olvide, que ellos no están dispuestos, que a él le va mal, pero a ellos también, y que no tienen dinero, que su tren de vida es muy costoso, y que lo que mejor que podría hacer el rey es hacer lo que había hecho su tatarabuelo, Luis XIII,
convocar estados generales, que no se convocaban desde 1614, creo, y pedir dinero a los tres brazos, es decir, al pueblo, a la iglesia y a los propios nobles. Y ahí ya verían o crear un nuevo impuesto o algo así. Fijaos si estaba contrapesado que, bueno, si no era absoluto, que si lo hubiese sido, no hubiera necesitado convocar a la Asamblea de Notables, no hubiera necesitado convocar los estados generales. Hubiese directamente dispuesto a placer de todas las rentas de todos los franceses. Un poco lo que hizo la propia Francia revolucionaria. Uno de los elementos que aparecen en la Francia de 1789 en adelante es algo que tratamos con detalle, que es el de la recluta obligatoria, la levée masse, que se dice en francés. Hoy eso nos parece normal. Vemos que el Estado, y que además tiene el derecho a hacerlo, el Estado en cualquier momento puede reclutar a todos los ciudadanos en edad de combatir, movilizarlos. Y nos parece incluso bien, ¿no? Bueno, que es que hay que defender el país. Bien, eso no lo podía hacer ningún rey absoluto, porque existían de nuevo esos privilegios concejiles, esos privilegios nobiliarios, eclesiásticos, universitarios, etc. Bueno, pues esto, la Convención Nacional lo pasa para adelante, lo tira para adelante y construye el ejército más numeroso y durante unos años el más poderoso de Europa. Las victorias de Napoleón son inexplicables sin este decreto que permite reclutar a cualquiera en cualquier momento y en cualquier lugar. Antes han hecho ya los cambios legislativos oportunos, como cambiar el sujeto de la soberanía, que pasa de ser una persona de carne y hueso, de una familia determinada, que era lo que le daba la legitimidad, a ser un concepto un tanto etéreo, como es el concepto de nación, al que resignifican. La palabra nación ya existía antes de la Constitución de Francia de 1791, pero la rediseñan a su gusto. Nación va a ser esto. Y en nombre de la nación está todo justificado. Y es el centro de todo. Es la fuente de la legitimidad. El concepto de nación que ellos tienen, por supuesto, y esa idea de nación, es una nación en la que ellos definen, quien gobierna define el que forma parte y el que no forma parte de la nación. Incorpora un componente exclusivista muy grande, que todavía hoy, y creo que durante mucho tiempo, por desgracia, padecemos. Comentamos en el libro que hay algunos puntos en los que nos venimos al presente. ¿Cuántas veces hemos oído a los nacionalistas catalanes decir que quienes no hablan catalán no son catalanes? Voy más lejos. Que quienes no son nacionalistas, quienes no votan a esos partidos nacionalistas, no son catalanes, son colonos. Aunque tengan 127 apellidos catalanes, hablen el catalán a la perfección y sean de allí de toda la vida. Pero no votas ni a este, ni a este, ni a este partido. Por lo tanto, no formas parte de los nuestros. O lo que sucedió en la Cuba de Fidel Castro cuando llega al poder, que decide que todo el que no fuese revolucionario, es decir, castrista, dejaba de ser cubano. No es que fuese un anticomunista, un anticastro, no, era un no cubano. Lo que pasó en la España de Franco, todo aquel que se oponía al régimen, especialmente en los años 40 y 50, se le retiraba el pasaporte, es decir, no podía ni ir a renovarlo. Cualquier español que estaba en el exilio seguía siendo español porque había nacido aquí y había salido del exilio, pero no pudo renovar el pasaporte durante 40 años. Santiago Carrillo, antes de volver a España, fue a la embajada en París a renovar su pasaporte. Y el embajador, estamos hablando del año 76 ya, es decir, había muerto Franco, las cosas estaban empezando a cambiar, y el embajador decidió dar la autorización para que se le renovase el pasaporte. Bien, al día siguiente el embajador fue cesado. Lo cesó Adolfo Suárez. Esto es uno de los detalles de la vida de Suárez que muchos no conocen. Unos meses más tarde estaba ya tirando de la reforma política. Esto creo que lo hizo en el mes de agosto, un mes después de llegar al poder. Es decir, estos, los ecos de la Revolución Francesa en cosas como la idea de nación, los seguimos teniendo hoy. La nación es el origen de todo, es el origen de la legitimidad, pero antes de nada voy a decidir yo lo que es la nación. Entonces, como lo he decidido, en el momento en el que te salgas fuera. Es una herramienta poderosa, tan poderosa, y de hecho de mucho más largo alcance, que la recluta en masa. Bien, todas estas reflexiones las tenemos en las páginas del libro, que como bien sabéis es un libro dialogado. Dialogado es que Alberto y yo nos sentamos con un micrófono como ese, en el mes de septiembre del año pasado, en mi estudio, y hicimos una serie de sesiones de ellos. Fueron varias horas,
Pues las habíamos preparado, obviamente, íbamos con las lecturas hechas, los temas, tal cual, y luego yo ya me encargué de transcribirlo y convertir esas conversaciones tan largas, pues podría haber dado un poco de enciclopedia todo lo que hablamos, esas conversaciones tan largas, convertirlas en un texto literario que se pudiese leer, que fuese agradable, pero sin perder un poco el encanto. A fin de cuentas, este libro había nacido, como el anterior que hicimos dialogado, el de la reforma que no fue, había nacido en un programa de radio y no queríamos traicionarlo. Esta vez hemos ido incluso un paso más lejos. La versión del audiolibro la fuimos a grabar Alberto y yo fue en mayo, ¿no? Estuvimos allí. Sí, bueno, hay un vídeo, si yo lo grabo todo. Fuimos al estudio ahí en Madrid, en Moratalaz, para grabar el audiolibro, que no deja de ser un archivo de audio, y algunos que lo han escuchado ya me lo han dicho, a gusto, porque tiene un aire de... le falta solo la música clásica y ya sería una contrahistoria. Bueno, ha tenido una buena distribución por ambas vías, por audio y en papel también. Solo nos falta interpretarlo, es decir, vestirnos de franceses del siglo XVIII y contarlo. Esto daría pie a un buen guión a un documental sobre la Revolución Francesa, que por supuesto lo harán, tenedlo claro. Tampoco será traducido al francés, no sé que Garín se ponga a ello, ni creo que al inglés. Estas cosas al final se van a quedar, creo que en nuestra lengua, como mucho será traducido al español, al italiano y al portugués. Pero vamos, que creo que estas reflexiones que hemos hecho están al alcance de cualquier persona que sepa, que conozca la Revolución Francesa, que haya leído los libros adecuados y que haya pensado sobre ello. No estamos descubriendo nada nuevo. El símil que ha hecho antes Alberto del cuadro del holandés de la Málaga del 17 es que es perfecto. Es perfecto porque simplemente hay que parar a encajar bien los hechos de forma cronológica y pensar sobre ellos. ¿Esto qué pretendía y qué obtuvo? ¿Por qué declaran la guerra? ¿Quién declara la guerra antes? Una de las cosas en las que insistimos desde el principio es la revolución empieza siendo agresiva hacia sus vecinos y no viceversa. Como cualquier persona que haya recibido una educación básica sobre la Revolución Francesa, una instrucción más básica, cree. Yo fui el primero que lo leía después de terminar Code, pensé que había sido al revés, que claro, eran tan modernos que el emperador de Austria, el rey de España, el rey de Prusia, el rey de Inglaterra, que eran todos unos monarcas absolutos, le habían declarado la guerra para acabar con ese experimento revolucionario que iba a liberar a los franceses y claro, luego a todos los europeos. Pues no, fueron los revolucionarios los que declararon la guerra a sus vecinos y los que atacan a sus vecinos con más saña. Esto no hay que irse a un archivo perdido en Francia, no, metido en un castillo. Hay que enlazar bien los hechos y colocarlos cronológicamente y evidentemente ser honestos a la hora de sacar conclusiones. Es más, hasta ahora, y el libro lleva ya publicado mes y pico, salió el 22 de mayo, hemos recibido algunas críticas, pocas, pero algunas, que nos han hecho especialmente a través de las redes sociales. Bueno, si queréis ahora hablamos de ello, pero las críticas que nos han hecho son descalificaciones y más. Nadie ha entrado a debatir con nosotros nada de lo que afirmamos en las páginas del libro. A lo más que han llegado a decir es, pero ¿cómo se os ocurre discutir o poner en duda algo como la Revolución Francesa? Esto es sagrado, estáis poniendo en duda el primer libro de la Biblia contemporánea, el Génesis, vamos. Y eso es palabra de Dios, no se puede discutir, claro, palabra revelada. Pues más o menos la cosa ha ido por ahí. Y nos ha sorprendido, porque a estas alturas... No lo sé, yo no soy un académico, soy periodista, pero Alberto sí que lo es. Alberto es doctor en Historia por la Sorbona. Además es académico en ejercicio, es profesor en una universidad. Es una persona que tiene publicados papers, estudios, vamos, que con él sí se puede... Si a mí no me consideran un adversario digno, porque soy un vulgar periodista, correcto, pero Alberto... Es decir, que si todavía no ha habido una, no voy a decir refutación, porque aquí no estamos hablando de filosofía, afortunadamente, pero si todavía no nos ha parecido un crítico que se haya tomado el tiempo, puede hacerlo por escrito o en YouTube. Y mira, os habéis equivocado en esto, en esto, en esto y en esto. Bien, en ese caso, por supuesto, estaríamos encantados de dialogar, incluso de cambiar de opinión, si nuestra apreciación no ha sido la adecuada. El tema es que, como nos atamos a la cronología y a los hechos, y la historia consiste en las dos materias primas de la historia son eso, hechos y cronología. No hay mucho más. Luego ya tienes que interpretar, evidentemente, pero sin hechos y sin cronología es historia ficción. Bien,
Pues después de esto, de estas dos presentaciones breves que hemos hecho Alberto y yo, si os parece, porque lo que nos gusta es escuchar a la audiencia, si os parece, podemos abrir un turno de preguntas. Nosotros encantados de estar aquí todo el tiempo que haga falta, escuchar hasta que nos echen de la librería, que no será la primera que nos echan, nos van echando por toda España de las librerías porque empiezan a apagar las luces y tal, porque hay suele haber, tanto en Salamanca que lo hicimos, como en Logroño, hicimos también una en Madrid, nos empezaron a preguntar y se armó un debate bastante interesante, en algunos casos hasta crítico. En Logroño, por ejemplo, tuvimos a un tipo que nos criticó abiertamente y por supuesto le respondimos, como es natural. Así que si os parece, no tenéis más que levantar la mano. Esto es como un aula, no hace falta ni micrófono. Levantar la mano y bueno, Luis, aquí te iba a decir cómo os llamáis, ya sé cómo te llamas tú, pero creo que eres el único que sé cómo se llama. El resto, como os llamáis, porque nos gusta llamaros por vuestro nombre, haced la pregunta y bueno, veremos si la podemos responder. Sí, tú eres el primero, porque ya lo has levantado, llevas levantando la mano un cuarto de hora, Luisito. Mira, yo quería saber qué importancia tuvo para vosotros Maga en todo Julio. Porque creo que si lo mismo que en las reformas y los pastines de Lutero, la cosa no hubiera ido por ahí, sin Maga y sin sus panfletos y sus artículos diarios, ayudado por Jacqueline, el pintor David, para ti o para vosotros, ¿qué importancia pudo tener Maga en que eso hiciera fuelle y la casa? Por Maga, te refieres a Maga. Maga. Para él, he hablado con Alberto para que tú lo presumas en tu papel. No, porque no puedo presumir de lo que no tengo. Pues no sé, el papel de Marat fue importante. O sea, la cuestión está en que la cantidad de personajes famosos en torno a la Revolución Francesa es notable. Y vamos a ir más lejos de Marat. Una de las grandes preguntas está: si en lugar de ser Luis XVI el rey hubiera sido Luis XIV, la Revolución Francesa se podría haber llevado a cabo. Pues esa pregunta es absurda porque no sabemos cómo habría sido Luis XIV viviendo en 1789. Recordad que la imagen que tenemos de Luis XIV es ese rey todopoderoso que gobernó de forma absoluta sobre Francia, y es un tipo que, hasta que no se murió Mazarino, no movió un dedo. Y Mazarino se murió con 25 años Luis XIV. O sea, no es que Luis XIV tuviera ambición de poder el primer día. Dijo, joder, qué bien lo hace este señor, que siga, que siga. Yo me dedico aquí a corretear las mujeres y bueno. Entonces, el hecho de hasta qué punto un personaje en concreto pueda influenciar o no en el desarrollo de Francia sería cargar demasiado sobre las espaldas de ese personaje en concreto. En la ausencia de Marat, ¿la revolución habría sido de otra manera? Probablemente no. Hay una serie de elementos que se nos escapan, que van más allá de un tipo tan radical como Marat, o de un tipo tan radical como Robespierre, al que sí que le dedicamos probablemente más líneas que a Marat. Hay una cuestión interesantísima en la Revolución Francesa que se nos escapa. Yo hablaba antes de esa motín del pan, que es cuando comienza la revolución con la toma de la Bastilla. Lo que hemos de entender es que esos amotinados del pan de 1789 se amotinan porque viven en unas condiciones materiales mejores que sus abuelos. Y esto puede parecer contradictorio. ¿Por qué están amotinando si viven mejor? Precisamente por eso. Porque sus abuelos, en ausencia de pan, como vivían realmente mal, pues bueno, pues hoy vivimos un poquito peor. Pero esta gente de finales del 18, donde ya se ha producido la revolución industrial en Inglaterra, pensad que la revolución industrial inglesa lleva funcionando 80 años, que esa revolución industrial ha generado una mejora amplia, no solo de Inglaterra, que es la que mejor le va a la vida, sino también en el resto de Europa, hace que esas sociedades vivan mejor. Y en esas sociedades que viven mejor, un golpe como esos inviernos del 88-89, agravado por la crisis económica, por la guerra en Estados Unidos y demás, impactan. Estas cosas que nos ocurren en nuestro mundo contemporáneo. Imaginaos que mañana fuéramos a Mercadona y estuvieran los estantes vacíos. Sería un shock brutal, ¿vale? Claro, si lo hablamos con nuestros abuelos, los abuelos dirían, o sea, que tu problema es que has ido al supermercado y no has encontrado yogures. Terrible. Claro, los abuelos dirían, joder, nosotros con tener aquí guardado el cereal para 5 años vista, por si acaso las cosas se llevan mal, aguantábamos. O sea, ya pensar un yogur nos parece una cosa mágica. Entonces, es un elemento importante entender que una de las razones por las que la Revolución Francesa pudo activarse es porque estamos en una sociedad que, curiosamente, vivía mejor que en generaciones previas. De modo que en esa sociedad donde se vivía mejor,
esos golpes de carencias provocados en ese invierno del 88-89 fueron más agudos que en otros ambientes. Es decir, si Marat, en lugar de ser un tipo de finales del 18, hubiera sido un tipo que publica panfletos en 1760 o en 1740, no habría tenido incidencia. Porque no es Marat per se solamente, es Marat dentro de un contexto histórico el que va a provocar que sus panfletos tengan una capacidad de influir más. Por eso es por lo que veréis que no hablamos de la masa, ¿de acuerdo? No es un concepto que en historia sirva para nada. Las masas no existen. Las masas como una idea de una especie de cantidad de gente sin cabeza, eso no existe. Todos somos seres inteligentes, ¿de acuerdo? Lo he explicado muchas veces, todos somos seres inteligentes, pero a su vez somos profundamente holgazanes desde el punto de vista intelectual. La mayor parte del tiempo no pensamos en las cosas que hacemos y no nos importa. Yo no tengo ni idea de cómo funciona mi coche. O sea, yo abro el capot y hay un montón de tornillos ahí metidos que no tengo ningún interés en saber cómo sirven. Claro, uno puede decir, no, pero no las lleves al taller porque aprietas el tornillo y se resuelve. No tengo interés en aprender qué tornillo tengo que apretar, me importa un comino, ¿vale? Soy un holgazán intelectual, ¿de acuerdo? Entonces, todos somos inteligentes y todos tenemos la inteligencia para lo que queremos. Entonces, no existe la masa. Por eso sí que nos hemos preocupado en el libro de hacer entender cuáles son las motivaciones que pueden estar detrás de las personas que se están moviendo. Y son motivaciones diferentes. Pero tampoco existe el individuo que es capaz de mover heroicamente a todos los demás. Ese modelo tampoco existe. O sea, ese Marat que es capaz de impulsar, si no se iba a llamar a Marat, se habría llamado de otra manera. Pero esas circunstancias, donde en unas condiciones materiales más benignas que en el pasado tenemos una crisis de alimentación que provoca una revuelta que coincide con una cantidad de gente que tiene un programa político que es el de los ilustrados, porque la Revolución Francesa es la culminación de los ilustrados, o sea, no es el opuesto a los ilustrados. El sueño de un ilustrado era ser un tirano. Lo tenéis en Málaga de una forma preciosa. En Málaga tenéis un pedazo de edificio gigantesco al lado del puerto que es la aduana de Carlos III. ¿Para qué coño construyó Carlos III ese pedazo de mamotreto para una aduana? Que una aduana es una caseta al medio de un tío mirando productos. ¿Para qué levantó ese pedazo de edificio que es casi tan grande como la catedral? Porque quiso decir a los malagueños, soy Carlos III, ¿eh? Hasta ahora vosotros pensabais que lo más grande que había en este mundo era Dios en la catedral. Soy yo, el tirano. La pena es que no puedo ser tan tirano como quisiera, pero me gustaría. Entonces, Robespierre es la conclusión de Carlos III. Carlos III hubiera querido ser Robespierre. Y Napoleón ya en la leche. O sea, Carlos III había dicho, joder, qué tío. Yo quería ser Napoleón. Bien, entonces, no podemos centrarnos en esos personajes per se. Hemos de entender que hay dinámicas, que hay una dinámica ilustrada que lleva muchas décadas trabajándose, que va permeando en la sociedad. Lo hemos vivido nosotros. O sea, en los que estamos aquí, algunos sí podemos recordar, por ejemplo, cuando se instauró el divorcio en España. Pensad, los que vivimos la instalación del divorcio, el choque que para mucha gente supuso el divorcio. ¿Hay alguien hoy que se ponga el divorcio? ¿Conocéis a alguien que diga divorcio, no? Entonces, esa lluvia fina de los cambios de pensamiento de las sociedades es lo que se había venido ocurriendo durante todo el siglo XVIII. De modo, cuando tenemos un motín del pan de una élite que se ha convencido de la necesidad de cambiar con una función revolucionaria y generar un modelo político completamente distinto al preexistente, se lanzan a esa dinámica y a partir de ahí se dispara. Y ya digo, con Marat y sin Marat, con Robespierre y sin Robespierre, con Carnot y sin Carnot, aquello, una vez que se puso en marcha, ya no lo pudieron parar. ¿Lo podrían haber parado? Es historia ficción. Pero a lo mejor si hubieran parado, pues habría sido a la década siguiente cuando lo abrieron. Porque, ojo, que los franceses decidieron hacer la revolución y se lo tomaron en serio. Porque hicieron la revolución en 1789, y volvieron a cargar en 1830, y volvieron a cargar en 1848, y volvieron a cargar en 1870. O sea, que se lo tomaron en serio y dijeron, a ver, no ha quedado claro la revolución, seguimos haciéndolas. Entonces, si fracasamos uno, por la siguiente. No es algo anecdótico. Porque, claro, es que hasta la famosa libertad guiando al pueblo, esta muchacha con la bandera y el pecho desnudo, es que ni siquiera es de la revolución de la toma de la Bastilla, es de la siguiente revolución de los franceses. Y en nuestra cabeza las hemos mezclado todas, y entonces cada vez que hablamos de la toma de la Bastilla aparece ella. Pero no, chavales, que esa es la revolución siguiente. Eso fue 50 años después. Entonces, el papel de las personas es importante, pero no es esencial para que esa historia se haya hecho. Bien, vamos con más preguntas. Por cierto, que es una cosa dialogada, tenemos 3 manos levantadas, una cosa dialogada porque, tal como Fernando ha dicho, lo graba absolutamente todo. Entonces, claro, vosotros no entendéis lo que significa
pasar tu vida al lado de Fernando Díaz Villanueva. Claro, cualquier ser humano normal va al baño y puede buscar, qué sé yo, verificar si está el papel higiénico o qué tipo de cosas. Claro, yo voy al baño y lo primero que pienso es, llevo el micrófono encendido. Bien, teníamos una pregunta aquí, al fondo. Empezamos por aquí. Por aquí, gracias. ¿Tu nombre? Recuérdame. Yones, sí, mi nombre es Yones. Yo quería preguntar qué elementos tiene la Revolución Francesa que la ha vuelto como tan llamativa o que ha permitido que se convierta en un mito, cuando pienso, por ejemplo, en la Revolución de Independencia de los Estados Unidos, que ya tiene muchos elementos, ¿no?, de los derechos de las personas y todo eso. ¿Por qué existe una revolución previa que ya se revela contra un rey, contra la tiranía y todo eso? ¿Por qué se ha escogido la Revolución Francesa como el mito, ¿no?, de las sociedades modernas? Bueno, tiene varios elementos. Primero, es mucho más larga que la estadounidense, ¿vale? Eso cuenta. Luego, es el mito fundacional de un país importante como es Francia, que la siguen reivindicando. Ahora, el día 14 de julio será el día de la Bastilla y desfilarán en los Campos Elíseos y cantarán el himno de Francia, su himno revolucionario. La marsellesa, que no está hecha para los marselleses, sino cantada en origen por los marselleses, lo comentamos en el libro. Es la canción de guerra o el canto de guerra para el ejército del rey. ¿Verdad? En esa época en la que ya han declarado la guerra a todas las potencias europeas y están buscando voluntarios por toda Francia. Hay unos de Marsella, llegaron a París cantando esto. Bueno, eso por un lado. Y luego por otro, y esto es importante porque dentro de la Revolución Francesa, 1789-1814, hay varias revoluciones. Va teniendo distintas etapas. No solo hay una, la estadounidense es esta. Nos queremos separar de Inglaterra. Queremos constituir, no sabemos bien qué, porque los Estados Unidos, desde que se independizan en 1776 hasta que conforman la Unión en 1789, es que pasan casi 15 años, ya no lo tienen claro y están durante una década carteándose entre los padres fundadores en el Federalista, viendo a ver qué hacen con aquello. Entre tanto, siguen siendo 13 colonias autogobernadas y deciden constituir un nuevo país que, como no saben cómo llamarlo, lo llaman Estados Unidos. Simplemente Estados Unidos de América, un poco con la idea que se fuese extendiendo. No sabían ni cómo, ni cuándo, ni cómo se iba a hacer, ni quién lo iba a hacer, pero la idea de los Estados Unidos era que ese modelo de gobierno, basado efectivamente en ideas ilustradas, pero no solo en ideas ilustradas francesas, también en ideas ilustradas escocesas, porque hay una ilustración, con la que Alberto diría una ilustración buena, que es la ilustración escocesa, que se incorporan dentro de y que informan la revolución estadounidense o la guerra de independencia de los Estados Unidos. En cambio, en la revolución francesa lo tienes todo. De ahí que la reivindican los liberales, la reivindican los conservadores, la reivindican los comunistas, la reivindican los anarquistas. Todo el mundo tiene cualquier opción política del siglo XX, tiene un referente en la Revolución Francesa. Si no es Lafayette, es propio Marat, o es Babeuf, o es Napoleón. Napoleón es el referente fundamental de los dictadores del siglo XX. Mussolini era un Napoleón y se sentía como un Napoleón. Cuando Franco llega a general, la primera comparación que se hace en los periódicos es el general más joven de Europa desde Napoleón. Esa idea del general patriótico que ha empezado abajo, que ha ganado batallas, impregna toda la cultura, no solo política, sino también militar de Europa durante 2 siglos. Entonces cada uno, casi cada parte de la sociedad tiene su revolución francesa. Puede escoger la parte que le interesa. Si se hubiesen quedado aquí, pues no hubiera estado mal. Si lo hubiesen llevado más lejos, si no se hubiesen echado atrás, pues hubiera... Es decir, si en julio de 1794, con la reacción termidoriana, cuando apiolan o guillotinan, mejor dicho, a Robespierre, si esto lo hubieran llevado un poquito más lejos, ya está, se hubiera llegado a la sociedad perfecta. Lo que pasa es que no tuvieron el valor suficiente y además estaba la reacción. De hecho, ese periodo posterior a la ejecución de Robespierre se le llama la reacción termidoriana. Lo digo más, se le conoce así de manera convencional, como una reacción. Bueno, si hubieran ido un poquito más lejos, la cosa hubiera funcionado. Es decir, que los nacionalistas tienen en la Revolución Francesa también su referente. ¿Por qué? Como os he explicado antes, el término nación nace ahí y esa idea del Estado-nación nace ahí. En fin, es perfecta. No hay un acontecimiento histórico que tenga para todos, que pueda repartir a todo el mundo. Los personajes son fascinantes. No hay, desde el punto de vista personal estoy hablando, la biografía de Robespierre es interesante, la de Carnot, la de Brissot, la de Lafayette, de todos. Incluso los personajes más secundarios
COS, los del el directorio, son muy interesantes. Sieyès, no digamos, los que consiguen navegar, caso por ejemplo de Talleyrand, consiguen navegar los 25 años cambiando de banco. Touché, si es que está llena de personajes interesantes. Y luego está relativamente reciente. Es decir, a los franceses del siglo de finales del XVIII todavía los percibimos como algo cercano, como algo realmente cercano. Y si hubieran pasado, no lo sé, 3000 años, pues ya sería distinto. Sería un mundo muy, muy, muy extraordinariamente diferente. Pero es que hoy la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, si sabes francés, la entiendes a la perfección. Y si eres hispanohablante, leído no tiene gran problema. Les entendemos hasta cómo escribían. No escribían en jeroglífico, en una lengua abstrusa e imposible de entender. Su universo simbólico era similar, no igual, pero similar al nuestro. Esas son las razones fundamentales por las cuales tiene esa condición mítica. Había una pregunta media, ¿sal? ¿En dónde? Igual eres tú. Sí. Adelante tú. Me viene bien la pregunta que inmediatamente anterior. Bueno, me llamo Álvaro. Por una razón. Y es que yo estudio Ciencias Políticas en la Universidad de Granada y como ya sabemos, ¿por qué digo esto? Porque como ya sabemos, si la Revolución Francesa es un acontecimiento históricamente sacralizado, hay otros que son históricamente demonizados y otros que son directamente silenciados. En la universidad, este curso anterior, un profesor mío, y solo ha sido la razón de que un profesor mío esté especializado en esto, he sabido de la existencia de un fenómeno o un grupo que fueron los Levelers, los liberadores, a mediados del siglo XVII, que fue justo antes de la revolución de la dictadura de Cromwell, que él acabó con ellos y que fueron los precursores de todo lo que históricamente o ficticiamente se le atribuye a la Revolución Francesa, que son derechos humanos, tolerancia, igualdad, supremacía del hombre y en contra de las tiranías y de la monarquía absoluta. Entonces, mi pregunta va en relación con la anterior. ¿Por qué? O sea, ¿vosotros pensáis que el hecho de que la Revolución Francesa esté tan sacralizada tiene que ver con el hecho de que vertiese tanta sangre? Porque una de las características de los liberadores, era posicionarse frontalmente en contra de la lucha armada y encarnizada y hacerlo, sin embargo, todo mediante la palabra. Y si no son históricamente reconocidos y son silenciados, fue porque Cromwell acabó con ellos directamente, entonces su andadura teórica duró básicamente 3-4 años. Bueno, ahí tienes una cuestión y es cómo construimos los manuales de historia que podemos manejar. O sea, no tenemos capacidad para estudiar la historia universal hasta el más ínfimo detalle de toda la humanidad. Pero además tenemos que entender que precisamente tras la Revolución Francesa el mundo se organizó a partir de Estados-Nación. Y en esa organización de Estados-Nación hubo que dotar al Estado-Nación de toda una serie de elementos que permitían la definición clara de qué es un Estado-Nación. Como decía antes Fernando, con la característica singular de que aparentemente la nación es un concepto amplio donde acoge a un montón de gente y en realidad es un concepto terriblemente restrictivo, donde rápidamente excluimos a un montón de individuos. Entonces, en la creación de Estados-Nación también se han creado historias nacionales. Entonces hemos creado historias nacionales donde se han ido seleccionando aquellos elementos de la historia nacional que nos pueden encajar, en muchos casos, para la actualidad de cada momento. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero vender en este instante? Bien, pensemos esas contradicciones que suponían, por ejemplo, que cuando comienza la Guerra Civil Española, uno de los símbolos que van a utilizar los republicanos para combatir contra el ejército franquista es Cid Campeador. El hombre, el infanzón de clase baja que se subleva contra el tirano Alfonso VI. Claro, acabada la Guerra Civil, pues a por Cid Campeador lo convertimos en un héroe franquista, para que veamos que la virtud de la historia es que en manos de quien la quiere tergiversar, la podemos dar todas las vueltas que queramos. Entonces, hay una selección consciente de los elementos que integramos en la historia nacional que vienen a reforzar en todo momento nuestro presente. O sea, hacemos historia pensando en nuestro presente. Estamos en la sala, mientras estaba hablando Fernando, he echado un rápido vistazo, y estamos en la sala de arte. Es divertidísimo cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros estudiamos historia del arte y lo habéis asumido absolutamente sin dudarlo,
y te cuentan historia del arte español. Entonces te ponen historia del arte español en época romana. Entonces te empiezan a explicar los ejemplos del arte romano en España. Pues supongo que sean muy parecidos a los que hay en Italia, en Libia, en Turquía o en Siria, porque es el Imperio Romano. Bien, pero bueno, vale, de acuerdo, los romanos estamos claros. La pintura española del siglo XVII. ¿Cómo es la pintura española del siglo XVII? ¿Eso qué significa? A ver, ¿qué pasa? Que Velázquez nació en Sevilla, se fue a Madrid y cerró los ojos después. Cuando estuvo en Roma las 2 veces iba con los ojos cerrados. No, no puedo mirar porque si miro ya no soy español. Es un disparate. Pero es tan disparatado que tenéis que entender que hay una serie de elementos fundamentales en la vida de Velázquez. Y es que un Velázquez joven conoce a Rubens, que aparece en los manuales de Historia del Arte de Bélgica, que le dijo: mira, chato, las caras las dibujas de fábula, los cuerpos se te están dando muy mal. Vete a Roma, mira a Miguel Ángel, que aparece en los libros de Historia del Arte italiano, ¿vale? Y aprovecha que hay un jovenzuelo como tú que está trabajando en el Vaticano, que te puede abrir la Sistina, que se llama Bernini, que aparece en los libros de historia como Historia del Arte italiano. Entonces Velázquez va a Roma, conoce a Bernini le enseña la Sistina, años después se volverá a juntar con Bernini le presta a su fundidor para que le haga esculturas. ¿Cuántas veces os han explicado en los manuales de Historia del Arte que una de las grandes influencias que recibe Velázquez es su trato directo con Bernini? ¿Cuántas veces os han explicado que una de las cosas que más le va a cambiar en su cabezota a Bernini, tras el paréntesis como Romini, es que ha conocido a Velázquez? No, porque nos han compartimentado la historia en historias nacionales. Y todos los que estamos aquí hemos bebido durante nuestra educación formal de historias nacionales. Y los que, en lugar de haber nacido en España, pues habéis podido nacer en Francia, en Argentina o en Chile, tenéis historias nacionales, todas compartimentadas. Entonces, claro, a partir de ahí, romper el corsé de historia nacional es terriblemente complicado. Y ojo, volvamos a la holgazanería intelectual. Oye, qué fantástico. Si a mí solamente me pide que estudie Velázquez y me evito estudiar a Rubens y a Bernini, pues genial, ya está. 2 artistas menos que tengo que incluir. O sea, no es que nos estén manipulando y seamos unos zotes a los que cualquiera nos puede engañar. Es que tú eliges y dices: oye, qué fantástico. Claro, cuando apareció las comunidades autónomas dijimos: ostras, historia Castilla-La Mancha. O sea, yo no me tengo que preocupar lo que está pasando en Segovia o en Málaga. Maravilloso. O sea, me están poniendo las cosas muy fácil y con esto ya supero lo que me van a pedir, ya tengo... Pues vamos a ver, hay una educación formal, tengo que conseguir ciertas notas, ciertos títulos, me están pidiendo que conozca la historia marigal de las Altas Torres y con eso es suficiente para que me dé el título de bachiller. Fantástico, y con esto puedo platicar un poquito con los amigos en un café de historia. Entonces, en todo ese proceso es donde nos hemos facilitado la vida haciendo estas compartimentaciones. Pero claro, tú me estás hablando de los Leverers en Inglaterra, pero es que lo curioso está en que si quieres saber derechos humanos, pues necesita Francisco Vitoria un siglo antes de los Leverers. Y tenías a Francisco Vitoria diciendo: a ver, estos chicos que hemos encontrado en América, ¿son seres humanos o no son seres humanos? Parece que sí. Bien, y como son seres humanos, pasa que saber por qué diantres no los habíamos encontrado antes, y estos chicos no han conocido el verdadero cristianismo, ¿qué hacemos con ellos? Tienes un debate sobre derechos humanos. Pero que este tipo de debates se los planteaban en la Edad Media. Y se están planteando permanentemente. O sea, no son cosas que digas: no, son los leves. No, es algo donde, en cuanto tienes a alguien que se pone a pensar sobre la gente que le rodean, dicen: ¿y hasta dónde nos va a llegar? ¿Vale? Esa famosa idea de: no, es que el tiranicidio, Juan de Mariana, que a comienzos del 17 nos dice que el rey que es un tirano tiene derecho a cargarse. No, hombre, eso lo decía Isidoro de Sevilla en el siglo VI. No me jodas. O sea, llevamos siglos diciendo que al mal rey hay que cortarle la cabeza. Entonces, no es que nos estén ocultando la historia, no es que haya procesos, es que vivimos en Estados-nación, no concebimos la idea de vivir en sociedades que no sean Estados-nación. Los Estados-nación a la larga te facilitan un montón de cuestiones y por eso utilizamos los Estados-nación, y las historias se construyen en base a historias de Estado-nación. Y en las historias de Estado-nación, inevitablemente, vamos a colocar aquellos elementos que sean más positivos para el Estado-nación en el momento que tú estás viviendo. Entonces, en el momento actual, vamos a poner el protagonismo en determinadas características del Estado-nación que a lo mejor dentro de 50 años serán otras. Y entonces miraremos esa historia del Estado-nación de una forma diferente. O sea, es fascinante en nuestra España contemporánea, ¿vale? España hoy es un país rico en relación a la mayor parte de Hispanoamérica, con lo cual podemos asumir muy bien el discurso de la España genocida que a finales del 15 acude a América y se carga a todos los indígenas del lugar, pero es una pareja muy prolífica que permitió que volvieran a reproducirse. Bien, claro, pues ese discurso de la España rica
que se carga a los indígenas del lugar, lo cuentas hace 100 años, cuando los españoles marchaban en masa a América, no puedes contarlo. O sea, tú no puedes decir en 1924, la España rica que acabó con América. Y tú dices, ¿qué dices? Si somos unos muertos de hambre y los que están al otro lado del mundo son los ricos. ¿Ves cómo el discurso se va ajustando? Pero tú necesitas una respuesta. A ver, ¿por qué en España vivimos mejor que en Hispanoamérica? Y quiero una respuesta inmediata. Quiero que me den en el manual de historia una explicación rápida. ¿Por qué fracasó la industria malagueña? Porque deforestaron los montes. ¿Había árboles? No me importa si había árboles o no había árboles. Quiero una respuesta ya. Explícamela. Ya está. Que cortaron todos los árboles y la industria fracasó y con eso tengo la explicación a la pregunta. La tengo hecha. Entonces, las historias nacionales se construyen para dar respuestas inmediatas a nuestro presente y no una explicación del pasado. Por eso hay una selección. E insisto, la selección que tienes hoy es completamente distinta a la selección que puedas tener dentro de 50 años o la que tenías hace 50 años. Vamos a ir con la pregunta que estaba al fondo. ¿Tu nombre? Hola Alberto, Fernando, me llamo Gonzalo. Decía Fernando hace un momento que hay personajes apasionantes y ¿cómo decirlo? Que hay personajes que son apasionantes y efectivamente yo estoy convencido de que los hay. Uno de esos personajes también me llama mucho la atención fue Fouché, un tío que es capaz de, de tener cargos de responsabilidad antes, durante, después, en el terror, en el directorio, en la época, en todo momento. Y la cuestión es, vosotros habéis analizado cómo alguien puede sobrevivir en todos esos momentos y encima mantener los cargos y encima morir tranquilamente. Bueno, es que no es un libro biográfico, no nos detenemos en los personajes. Salen a colación cuando toca, pero vamos, eso hubiera dado lugar a muchísimo más. Lo que yo quiero que me digáis es, bueno, alguien que es un tío así, ¿cómo se podía sobrevivir? Porque eso ha existido siempre. Ha existido siempre, hay gente que es habilidosa. Todos los regímenes políticos y que es capaz de estar a buenas con uno y con el que viene después y con el que si el otro cae con el siguiente. Hay gente que es habilidosa, que nunca habla más de la cuenta, que sabe tocar las teclas adecuadas, que tiene chantajeados a unos y a otros, en fin, eso siempre ha existido. Fouché es famoso porque era especialmente miserable, porque sí, era un tipo muy miserable, porque Zweig le hizo una biografía muy buena. Lo que le ha traído, le trajo hasta el presente, por lo menos hasta el siglo XX. Quien resucita a Fouché es Zweig con esa biografía que ha sido traducida a todas las lenguas. Y bueno, y porque le tocó vivir una época muy convulsa, que fue la Revolución Francesa o la Francia del cambio de siglo entre el XVIII y el XIX. Pero estoy convencido que hubo Fouché un siglo antes y hubo otro un siglo después, sin problemas. No hay ningún problema. ¿A qué se trata? ¿De estar a buenas con lo que toca? En España hay un ejemplo por un tubo, Eso, vamos, no vamos a poner nombres, pero todos lo sabemos. Especialmente en ciertas profesiones, como la mía, por ejemplo. Ya sabéis que muchos de los que están ahora son pedrets y pedrócratas, llegará Feijóo y serán feijóócratas. Esto ya lo he visto varias veces, vamos, sin ningún problema. Y después serán lo que toque. Bien, ¿más preguntas? Por cierto, debo deciros que cuando hicimos la presentación en Pamplona le dijimos preguntas, como eran navarros, se quedaron todos en silencio, mirándonos fijamente y podían haberse quedado mirando fijamente durante una hora. Le dije a Alberto, le dije, ya verás cuando llegamos a Málaga que se pelean por hablar. En Navarra no había quien nos hiciese hablar. Ya luego se animaron, pero imposible. Sí. Soy José Manuel. Lo primero que os quiero decir es que me ha encantado el libro, ¿vale? Felicitaros por el libro. Me ha gustado mucho. Además, hay un factor que me ha parecido muy importante, que a mí me ha parecido especialmente llamativo, es que se hace mucho hincapié en el tema de la cronología, lo que te permite seguir hilando de una manera muy correcta los hechos. Verano del 94 creo que se hace hincapié en que pasan muchas cosas, se aglutinan muchos hechos, y me pareció que era muy fácil de seguir precisamente por ese hincapié recurrente en el hecho de la cronología, en una parte que me ha gustado mucho del libro. Ese es un comentario. Y ahora la pregunta. Comentáis mucho en el libro que Napoleón, la Revolución, son hijos o beben de todo este proceso de pérdida de contrapoderes que han ido paulatinamente dándose en las monarquías en Europa. Es decir, que Francia, el XIV, Mazarino y Richelieu, todos ellos van desligando, van separando todas estas cadenas de contrapoderes, negociando, o bien ponéis el ejemplo, creo que de Luis XIV, que se trae a los nobles a Versalles, ponéis una serie de ejemplos, y me llama mucho la atención, o quería saber por qué este proceso es
tan exitoso en Francia, en esa Francia en la que llega Luis XVI prácticamente sin contrapoderes que se opongan a que un grupo de mujeres pescadoras lleguen a su palacio y se lo lleven directamente a París. Y por ejemplo, 20 o 30 años antes, no recuerdo exactamente, en el motín de Esquilache eso no prospera. O sea, ¿qué tiene un país que es Lo vecino? explicamos muy a fondo. De hecho, las comparaciones con el motín de Esquilache son continuas. Es decir, porque además, teniendo en cuenta que los dos somos españoles, pues lo que más hacemos comparaciones con otros países de Europa, Italia, Alemania o Inglaterra, pero la de España la conocemos bien. Ten en cuenta cómo crece el reino de Francia, cómo se conforma en la Edad Media y cómo va creciendo. Crece por acreción. Claro, Es decir, no olvides que la bandera de Francia es la bandera de París y se habla la lengua de la corte. Se habla la lengua de París. El francés es la lengua de París. Si miráis un mapa, y hay algunos que podéis encontrar por ahí, de qué francés se hablaba en 1800, incluso en 1850 o 1870, hace no mucho vi yo uno de cuando se va Napoleón III, 1870. Bueno, realmente el francés era mayoritario en París y alrededores y el norte de Francia. El resto del país se seguían hablando todavía otras lenguas. Se habla la lengua de París. La bandera de Francia, la famosa tricolor, a los bordeleses les debería dar vergüenza sacarla, porque es como si la bandera de España fuese el pendón ese y el oso y el madroño, una cosa así, más o menos, y con el pendón carmesí. Es eso. Nosotros no estamos hablamos castellano, pero no madrileño. Una lengua que nació en Burgos, en el norte de Burgos, hace 1000 años. La forma en la que se formó España y la que se formó Francia es muy distinta. Entonces ya tenían pues mucho camino andado. El país es llano, el nuestro es montañoso. Para llegar desde Madrid hasta aquí hemos pasado 2 cordilleras. No mucho más que subir y bajar. Si nos hiciéramos como eso cuando montas en bicicleta, ¿no? Esas aplicaciones que te hacen el perfil. Pues hemos hecho, salimos de 650 metros sobre el nivel del mar y ahora estamos a 0 después de haber hecho así. Francia es un plato, quitando los rebordes, los Pirineos, los Alpes, los Vosgos y el Macizo Central. El resto es más o menos controlable. El rey de Francia fue comprando, o bueno, heredando, por matrimonio, se fue haciendo el señor de todo. El rey de España, pero a su vez también el rey de Aragón, vamos, el rey de Castilla, de León, de Aragón, de Navarra, tenía un montón de reinos que tenía que respetar en cada uno de ellos derechos, etc. Aun con todas, la monarquía francesa de Luis XVI estaba muy lejos del proyecto de Richelieu, lejísimos. Le faltaba, lo que hace la Revolución Francesa es acelerarlo, muchísimo. Y esto igual hubiera terminado ahí, pero les hubiera costado mucho más tiempo. Y en España los contrapoderes, digamos, estaban en mejor estado que en Francia, bastante mejor estado. Claro, mi pregunta va un poquito a ¿qué pasó para que en Francia fuera tan efectivo esa...? Hay mucho trabajo hecho, que aquí no se había hecho. Aquí el motín de Esquilache llega y lo primero que hace el rey es salir corriendo de Madrid y ser juez. ¿Vale? Así, antes de nada, estos tipos me cortan el cuello. Y cuando empiezan a investigar qué es lo que ha pasado, bueno, pues empiezan a ver que hay entre unos y otros están metidos, pero sí que está en parte metida la iglesia, que hay algún aristócrata que ha andado azuzando a las masas, al pueblo y tal en Madrid, pero no puede hacer nada contra ellos. Pero el sistema ha funcionado, en una palabra. Por eso cuando esto empieza en Francia, en España no lo entienden. No da muy bien de cada cosa. Tienden a pensar que como los reinos de España y Francia están muy bien, en muy buenas relaciones desde el año 1700, desde la llegada de Felipe V, son dos reinos iguales, en absoluto. Para nada lo son. Aquí todavía se están implantando las intendencias. Sin gran éxito, por cierto. Bien, ahí. Mi pregunta iba muy a colación de esto, y fue básicamente porque hace un tiempo estaba buscando cosas en internet y me salió un mapa de Francia, que además solo está en francés, por tanto tengo una parte lingüística porque no sé francés bien, pero un poco del instituto. Y básicamente era un mapa de las provincias francesas pre-revolucionarias y me sorprendió que tenían que hablar con algo administrativo. Y me sorprendió que las provincias en las que no se hablaba francés o algo parecido al francés se consideraban extranjeras. Al menos ponía province, repite extranjera, o sea, provincias medio extranjeras. Y después otra pregunta que tenía era que cómo se encarga esto con la guerra de independencia, porque han dicho antes ustedes que el ejército francés consiguió muchísima fuerza, pero aparte de porque abrieron muchas frentes a la vez, ¿cómo se
empeñaron en invadir España, teniendo tantos frentes, sobre todo queriendo hacer una especie de Estado satélite, pero sabiendo que el rey no iba a ser aceptado por la población? Bueno, en el caso de esas provincias que parecen extranjeras, tal como está explicando Fernando, la construcción del Reino de Francia es a base de la incorporación de nuevos territorios dentro del patrimonio real. Entonces, Hugo Capetto, en el año 987, cuando comienza esta aventura, gobierna París y la periferia, y gobierna Orleans y la periferia y nada más. Y una de las virtudes que tuvieron los reyes de Francia durante los siguientes 500 años es que siempre tuvieron un hijo varón que sucedió a su padre, que es una cuestión biológica de lo más raro. Hasta la guerra de los 100 años, que ahí ya tienen un problema y tienen que volver a reajustar la cuestión. Es decir, yo incorporo al Reino de Francia aquello que pasa a incorporarse al patrimonio real. Y hay un caso muy interesante a finales del siglo XV con el Ducado de Bretaña. Entonces, para incorporar el Ducado de Bretaña, la heredera del Ducado de Bretaña, Ana de Bretaña, la hija del duque, de Francisco II, que es la duquesa titular del Ducado de Bretaña, se va a casar con el rey de Francia 2 veces, ¿vale? Se casa primero con Carlos VIII y luego con Luis XII. Y ella es la duquesa de Bretaña casada con el rey de Francia. Es decir, el Ducado de Bretaña no es parte del patrimonio del rey de Francia. Claro, cuando ella tiene que buscar una heredera, entonces la heredera va a ser su hija, porque en Bretaña sí pueden gobernar las mujeres. Entonces es ese giro tan curioso de que la hija de Ana de Bretaña, que es mujer y por tanto no puede ser reina de Francia, que es Claudia de Francia, sí puede ser duquesa de Bretaña. Entonces, Francisco I se va a casar porque Francisco I no es hijo del rey, es sobrino del rey, se casa con su prima, y el hijo de Francisco I puede incorporar como herencia de su madre, por tanto exactamente igual que han hecho todos los previos, podría incorporar el Ducado de Bretaña a la Constitución de Francia. Pero es un proceso complejo porque siempre es por incorporación al patrimonio real. O sea, no es como se está ocurriendo en la península ibérica, donde vamos sumando reino con reino, pero manteniendo la personalidad de cada uno de los reinos. Entonces hay una corona de Aragón y hay una corona de Castilla. Es decir, el hecho de que Isabel y Fernando se hayan casado y Juana sea reina de Aragón y Castilla no la convierte en un reino único, sino que Juana va a mantener la personalidad propia de la corona de Castilla y la personalidad propia de la corona de Aragón. Y son personalidades que no se pierden hasta Felipe V y se pierden por tradición. Recordad que Felipe V ha sido jurado como rey en las Cortes Aragonesas y después los aragoneses se sublevan, con lo cual Felipe V tiene una excusa para los decretos de Nueva Planta. O sea, habéis traicionado vuestro juramento, capullos, entonces os puedo unificar. En Francia no funciona de esa manera, en Francia se van sumando, pero claro, tienes que conseguir toda la vuelta que te acabo de explicar. O sea, no, la duquesa de Bretaña porque se case no le da en dote a su marido. Su hija porque se case no le está dando en dote a su marido. O sea, tienes que darle varias vueltas hasta que logres incorporar. Bien, por eso es por lo que la construcción de Francia depende de cómo se va incorporando el patrimonio real. Por ejemplo, el reino de Navarra, los reyes de Francia, desde Enrique IV se titulan reyes de Francia y de Navarra, pero no consiguen incorporar a Navarra porque no hay ese vínculo patrimonial. O sea, de acuerdo, tú rey de Navarra, Enrique IV, te has convertido en rey de Francia, pero, chavalito, eras rey de Navarra y además tienes otro título, que es rey de Francia. Entonces, hasta que consiguen hacer la unificación de Navarra con Francia, la Navarra del Norte con Francia, van a tener que darle otros 2 siglos de vueltas hasta lograr esa unificación. Sobre la guerra de independencia de España, es muy curioso porque, como ha dicho Fernando, con las levas en masa de los franceses, lo que van a conseguir es poner en el campo de batalla cientos de miles de soldados. Aquello fue espectacular, espectacular. O sea, jamás en la historia habían vivido en Europa la posibilidad de que un tipo pusiera en un campo de batalla cientos de miles de soldados, porque eran ejércitos mercenarios chiquitillos. ¿Recordad esta famosa historia de los condotieros italianos? Por lo general, los condotieros italianos, en las famosas guerras de Italia, el condotiero llegaba y decía: ¿tú cuántos traes? Yo traigo 100, yo traigo 120. Eras tú, venga, va, me voy. Y eran así, porque después soy muy heroico y te ponen el gatamelata y parece allí el tipo montar el caballo. No. Echaban cuentas, decían cuántos vienen y ya está. Ojo, yo he vivido eso, ¿eh? Cuando yo trabajé en el Yemen, recuerdo que pasábamos por un sitio de una tribu diferente. Es la única vez en mi vida que yo llevaba un arma, que llevaba un Kalashnikov, que no tengo ni idea cómo se utiliza, lo llevaba colgado. Y yo les dije: ¿para qué me ponéis un Kalashnikov? No sé utilizarlo. Dije: van a contar. Van a llegar a la tribu de enfrente y van a decir: ¿cuántos llevan armas? 24. ¿Cuántos nosotros? 20. ¿Qué pasa? Ya está, esto es una guerra italiana. Cuando la revolución pone cientos de miles de soldados en el frente, aquello es sorprendente. O sea, aquello jamás se ha visto. Lo hemos hablado con Fernando alguna vez. Richelieu hubiera resucitado y habría dicho: hostia, qué tíos. O sea, yo me las envié y me las deseaba para mandar soldados al campo de batalla, y estos tipos han logrado que vayan todos y ni siquiera les pagan. O sea, van por amor a la nación y los matan aquí en masa. O sea, lo de Richelieu habría sido, se habría vuelto a morir de la expresión, habría dicho. Entonces, tú piensas que durante la Edad Moderna
ha habido varios intentos, tanto del Reino de Francia como de los reinos españoles, de conquistar al vecino. Entonces, en tiempos de Carlos V, las tropas francesas de Francisco I han cruzado la frontera en el País Vasco y han llegado hasta San Sebastián. Pero los tiempos de Luis XIII han ocupado buena parte de Cataluña. Claro, de repente los revolucionarios, o ya en los tiempos de Napoleón, saltan a los Pirineos y se presentan en Cádiz. ¿Y por qué se presentan en Cádiz? Porque hasta 50 años atrás, los que cruzaban los Pirineos eran 1000 tíos. Y de repente, cuando Napoleón cruzó los Pirineos, había 100.000. Claro, los ejércitos españoles, que eran mercenarios, venían 100.000 y debían decir, joder, son un montón. Tampoco es plan. Claro, le puedes pillar a contrapié en Bailén, porque voy avanzando en masa. Vale, las ciudades resisten, y el sitio Gerona, y sitio Zaragoza, y ese tipo de cosas, pero al final se las comen, ¿eh? O sea, vale, yo voy avanzando, creo que se van a entregar. ¿A qué no se entregan? No te preocupes, tenemos una artillería fantástica y vamos a destrozar la ciudad hasta que se rinda. Claro, en Bailén les pillan a contrapié, pero después de Bailén se los comen y se los llevan hasta Cádiz. Entonces, fue tan impresionante la cantidad de tropas que pusieron en el campo de batalla, ¿de acuerdo?, que les sorprendió por completo. Entonces, por supuesto que para mí muchos frentes, porque sé que frente a mí, a mis ejércitos numerosísimos, no hay nadie. O sea, son ejércitos mercenarios minúsculos. O sea, hay que pensar una cosa en la dimensión de los ejércitos de las campañas napoleónicas, que por supuesto los vecinos entendieron cómo funcionaba y empezaron a hacer también sus levadas en masa para combatir con los ejércitos napoleónicos. Lo que tenéis que entender es la batalla de Waterloo, que todos la conocemos, cuando ya Napoleón va a ser derrotado definitivamente. En aquellos 2 días de la batalla de Waterloo, en el campo de batalla, hubo más soldados en 2 días en un solo lugar que en los 25 años que duró el proceso de independencia de toda Hispanoamérica, desde México hasta Argentina. O sea, hubo menos soldados peleando por la independencia de 20 repúblicas hispanoamericanas, a pesar de los heroicos Bolívar, Iturbide, San Martín y compañía, que 2 días en un campo de batalla europeo. Para que entiendas la dimensión de lo que fueron aquellos ejércitos. Ojo, que cuando te ponen Bolívar, la campaña heroica de Bolívar cruzando los Andes, va con 1000 tíos. Bueno, las mujeres, los hijos, el perro, el gato y tal, que eran 3000 en total, pero los soldados eran 1000. Y les pareció un ejército desmedido. O sea, Bolívar cruza los Andes con 1000 personas y les parece, claro, me tengo que independizar, ha venido un tío con 1000 soldados. Mira, que los franceses de repente pusieron el campo de batalla. Claro, cuando hacen la leva en masa, que estamos esperados los bandeanos, de repente pone el campo de batalla 300.000 tipos. ¿300.000? Nunca habíamos visto un ejército así. Real, ¿eh? Porque otra cosa es que después las fuentes te pueden contar que la batalla naval de Tolosa había 1 millón de hombres. No, tampoco es eso. Bien, hagamos de números reales. Vamos a hacer 2 preguntas más, ¿de acuerdo? Entonces este caballero, y después quien quiera. Aquí tenemos este joven también. Entonces, ¿y el caballero? Juan Manuel. Juan Manuel. Como estoy harto de leyenda negra, me gusta poner una boquita de leyenda rosa. Podemos decir que la libertad, igualdad y fraternidad es el envase de la idea de la escolástica española, igual que los italianos envasan el aceite español y dicen que no es mejor que hay. Me refiero, en el siglo XVI, principio del XVII, no se puede hablar propiamente de los derechos humanos. Sin embargo, puede que la base esté en esa escolástica española y que la parte, digamos, bonita de la Revolución Francesa sea tomada de ahí. Gracias. Pues no lo sé, eso es una pregunta muy de teoría política que la desconozco y además la desprecio. Entonces, no lo sé. No te puedo decir, porque no conozco la teoría escolástica como para darte una respuesta convincente. Pero vamos, lo de igualdad, libertad y fraternidad es un eslogan que les funcionó muy bien porque lo siguen diciendo todavía hoy. No creo que se basasen en nada en especial, les gustaba. La palabra libertad le gusta a cualquiera y viene del latín libertas. Lo de fraternidad, lo mismo. En España tenemos cofradías que no dejan de ser cofratres, es decir, fraternidades. Y lo de la igualdad, en fin, en origen no la tenían incorporada y luego la incorporaron conforme la revolución se radicaliza, con la idea de que hubiese igualdad. Pero vamos, yo no veo a los escolásticos, por lo que sé, que no es demasiado, diciendo igualdad, de verdad. Y lo de libertad, ya sabéis que cada uno tiene una definición distinta. Le pasa lo mismo a la palabra libertad que a la palabra nación, que tiene muchas definiciones. Pero vamos, lo desconozco, no sé si tú sabes algo de pensamiento escolástico. No, creo que lo que estás señalando. Pues para dar una respuesta con autoridad. Eso vas a un filósofo, te dirá una cosa, miras a otro y te dirá otra distinta. Como para fiarse de ellos. Bien, vamos aquí con la última pregunta. Yo soy Rafael. Quería daros también la enhorabuena por el libro. Me lo compré el lunes, ha sido muy fácil de leer y aunque obviamente no puede agotarlo todo porque al final es un
un libro cortito, pero te da la impresión de que lo más importante sí que lo has escuchado, y además de forma muy amena y sería muy fácil. También quería daros las gracias, no solo por este libro, sino en general, como divulgadores históricos, sois los primeros que yo he escuchado que tratáis a la Iglesia católica con justicia. Cuando hay que hablar mal, se habla mal porque no lo hace todo bien, obviamente, y ha metido la pata mucho en muchas ocasiones, pero también no lo hace siempre todo mal, ¿no? Entonces, daros las gracias por eso. Y la pregunta que quería haceros es la siguiente. Teniendo en cuenta que sí, la idea de la Ilustración no era algo nuevo en los países de Europa antes de que se diera la Revolución Francesa, sí que en vuestro libro sugerís, y creo que es cierto, ¿no?, que con las tropas, ¿no?, se va extendiendo también esa idea de la revolución. Y me cuesta un poco entender cómo algo que trae un invasor, luego cuando se marchan, queda, ¿no?, y es recibido y acogido por esas naciones que han sido invadidas, ¿no? Me choca un poco porque entiendo que en Francia vean como algo idílico y bonito y pongan un poco de color de rosa a la Revolución Francesa, pero que lo hagamos en los países en los que nos reventaron, que llegaron hasta Cádiz aquí en España y luego llegaron hasta Rusia, ¿no? Todos esos países que fueron masacrados por esos ejércitos tan grandes, ¿por qué ven de forma romántica esa idea que dejan los soldados que les Porque expolian? se compartimenta, lo que he dicho ya al principio. Porque la Revolución Francesa es troceable, es fantástico, es un acontecimiento perfecto. Me interesa la parte romántica del principio, pero no cómo terminó. Me interesa la parte nuclear, lo que sucede en Francia, en París y en los alrededores. Pero Napoleón no lo incluyo. Es decir, sí, asumo que efectivamente hicieron muchas salvajadas, no solo en España, sino en todas partes. Pero no, esto no forma parte de la Revolución Francesa. Oye, que traían ideas revolucionarias. No, pero ya era el emperador, el otro. Cada uno tiene una explicación para eso. Cuando tú troceas es como un buffet, coges lo que te interesa. Esa es la razón por la cual tiene esa imagen de... Bueno, tan impecable, porque tú te quedas con lo que quieres, simplemente. Te quedas con la parte que más te interesa. De hecho, hasta alguien dentro del catolicismo puede quedarse con trozos. Bueno, vale, es cierto que hicieron daño a la Iglesia, pero fueron unos radicales. Luego ya, mira, Napoleón vuelve y hace un concordato y al final triunfa la sensatez. ¿Ves? Como... Ya, de hecho, la Iglesia actualmente no pone en duda la Revolución Francesa. No, la Iglesia como tal, no, me parece bien muchas de las cosas, ¿vale? Es cierto que hubo excesos, pero imagínate que la Guerra Civil Española, en lugar de durar 3 años de masacre, hubiese sido un proceso revolucionario de 25 años. Que hubiera tenido distintas etapas. Que hubiera habido, la violencia se hubiera acotado a ciertos momentos. La cosa hubiera sido distinta porque hubiéramos tenido guerra o república para todos los gustos. Pero no, en el caso de la república no fue así, por lo menos en la guerra. Fue breve, salvaje, brutal. Bueno. Es tener una guerra civil, fratricida, no. Pero esta no, aquí te enganchas por donde quieras y lo dejas donde quieras, claro. Con todo hay que entender ciertas dinámicas humanas que las podemos entender en nuestro presente, ¿de acuerdo? De hasta qué punto puedes afectar al invasor. Hay una curiosa contradicción en la Revolución Francesa que no es exclusiva de ese momento. Buena parte de los soldados que integraban los ejércitos napoleónicos y que fueron a estos frentes de batalla por todo el mundo eran contrarios a Napoleón. Eran tipos que a lo mejor sí se habían creído a los jacobinos, a Robespierre y demás, que estaban en contra de lo que Napoleón hacía, pero que se habían dado cuenta que la mejor forma de no perder la cabeza era meterse en el ejército e irse lejos. Entonces, ¿esto qué supone? Pues que tienes ejércitos donde pueden estar trayendo constituciones, porque sabéis que Napoleón hacía constituciones como que hace churros, que andaba repartiéndolas por toda Europa, y en paralelo puedes tener un soldado que a lo mejor se opone a esa propia constitución que tiene que llevar con las armas. Entonces, ya vamos a tener, o sea, no es que sea un ejército homogéneo donde cada miembro de esos ejércitos que conquistan por doquier tiene las mismas ideas, sino que incluso pueden tener ideas opuestas. Pero es algo que nos ocurre hoy, ¿bien? Entonces, algunos de vosotros sabréis, yo soy guatemalteco aparte de español, entonces en Guatemala hay una parte importante de la sociedad que reniega del mundo estadounidense, de los malvados gringos, que consideran que han hecho todo tipo de canalladas en Guatemala y en algunos casos hasta es cierto. ¿De acuerdo? Entonces te vas a encontrar esa persona que se opone abiertamente a el dominio que Estados Unidos puede ejercer sobre Guatemala, cuando lo ha hecho de forma eficiente a través de enviados militares y demás, con eso, y después
puede ser por una cuestión cultural. Entonces, tenemos que beber Coca-Cola, tenemos que vernos todas las películas de Hollywood y este tipo de cosas, ¿vale? Entonces te sueltan todo el discurso, después sueltan el discurso entero de por qué yo me resisto a la invasión de estos canallas gringos que están aquí. Y cuando termina la charla le dices, ¿y cómo te llamas? Me llamo Winston Stuart. Me llamo Minor Byron. Y está felicísimo llamarse Minor Byron, ¿eh? O sea, no ve contradicción en el hecho de llamarse Minor y oponerse a Estados Unidos. Entonces, y es algo real, es algo... con Fernando nos lo pasábamos pipa, pues claro. Pero es que, insisto, yo he tenido debates en Twitter con antropólogos que sacan punta a todo, ya no solamente a Estados Unidos, sino a Occidente en general, y sistemáticamente se van a llamar Minor, se van a llamar Byron, y no ven la contradicción. No la ven. Consideran que, bueno, esa parte sí, eso tenemos que respetar. Pues bueno, hasta aquí las... Espera, Alberto, espera, que como esto es la historia del arte, he descubierto un título fundamental, ¿eh? Estoy por llevándolo solo para comentarlo en la contra en directo. A ver, el sentido de lo marrón. No pensé mal. Performance y experiencia racializada del mundo. Es acojonante. Capítulos. El común marrón. Este tiene buena pinta, ese promete, ¿eh? Sentir marrón. Etnicidad y afecto en The Sweetest Hangover. Mundanidades marrones. ¿Qué te parece? Maravilloso. Bien, ¿no? Oye, pues un librazo. Entonces, ¿sabéis? Está publicado en Buenos Aires, estaba siempre terminado. ¿Sabéis que en Guatemala no se utiliza el color marrón? Lo llaman café. Y además ellos saben cómo se cambia el café, el color marrón del café, que varía a lo largo del tiempo en Guatemala, tienen todas las variedades de café. O sea, eso que para nosotros es una idea de color café parece que es un color único, no, en Guatemala hay una pluralidad de cafés espectaculares, así que el libro en Guatemala no se me Bueno, pero te das cuenta de la competencia para el siguiente de la historia y revolución del arte. Esto es lo que se está publicando en la historia del arte. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, si os parece, aquellos que estén interesados en la firma del libro, hacéis una fila ordenada, ¿de acuerdo? Lo más ordenada. ¿Me permitís antes quitar la cámara porque estamos emitiendo en directo y ya vamos entonces, a interrumpir la emisión? Hacéis una fila, sí, desde aquí en el pasillo hacéis una fila ordenada. Primero firmo yo y luego firmo a Fernando, ¿vale? Para que lo hagamos por orden.